¿Sientes esa extraña sensación de que el mundo no opera como nos lo cuentan? ¿Que detrás del telón de la política, las finanzas y el entretenimiento, hilos invisibles son movidos por manos que nunca vemos? ¿Que los grandes eventos que marcan nuestra historia no son fruto del azar, sino de un guión meticulosamente escrito en las sombras? Si alguna vez te has hecho estas preguntas, bienvenido a casa. Estás en Crónicas Prohibidas. Hoy abrimos un expediente que ha sido sellado con el miedo, ridiculizado por los escépticos y susurrado por los valientes. Nos atrevemos a pronunciar el nombre que ha obsesionado a la humanidad durante siglos: los Illuminati. Antes de descender a este abismo de secretos, asegúrate de ser parte de nuestra comunidad de exploradores. Suscríbete ahora a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones para no perderte ni un solo misterio. Y si nos escuchas mientras viajas, búscanos en Spotify como Crónicas Prohibidas y síguenos. Prepárate, porque la verdad que estamos a punto de desenterrar podría cambiar para siempre tu percepción de la realidad. Parte 1. El nacimiento del fantasma en Baviera. Nuestra crónica comienza en la Baviera de 1776. Imaginemos el aire de la época, un mundo viejo y agrietado, reyes que gobernaban por derecho divino y la Iglesia Católica, a través de su brazo más temido, los jesuitas, ejerciendo un control férreo sobre la educación, la política y el pensamiento. La ciencia y la razón, las antorchas de la Ilustración, eran vistas como una herejía. En este opresivo caldo de cultivo, un hombre llamado Adam Weishaupt, un brillante y resentido profesor de derecho canónico, decidió encender un fuego. Weishaupt, educado por los jesuitas, conocía a su enemigo desde dentro, odiaba su control, su adoctrinamiento y soñaba con un mundo liberado de lo que él consideraba las cadenas de la superstición. El 1 de mayo de 1776, un día que más tarde se convertiría en un pilar para movimientos obreros y socialistas, Weishaupt reunió un puñado de sus estudiantes y confidentes más leales y fundó la Orden de los Perfeccionalistas. El nombre revelaba su ambición: perfeccionar la naturaleza humana a través de la razón. Pero pronto adoptaron un título mucho más evocador y peligroso: los Illuminati, los Iluminados. Su objetivo declarado era una utopía, un mundo sin reyes, sin iglesias estatales, sin propiedad privada, donde la humanidad, guiada por una élite de sabios, viviría en paz y armonía. Pero para alcanzar este paraíso, creían que el fin justificaba los medios, y sus medios eran el secretismo más absoluto y la manipulación. Weishaupt, un genio de la organización, estructuró su orden como una cebolla, con capas y capas de secretos. Los iniciados, con seudónimos como Espartaco o Catón, ascendían a través de grados y en cada uno se les revelaba una porción más radical de la verdad. Solo en el círculo más interno se desvelaba el objetivo final: la aniquilación de todas las estructuras de poder existentes. Para expandir su influencia más allá de los muros de la universidad, Weishaupt sabía que necesitaba un caballo de Troya, y lo encontró en la fraternidad más influyente y secreta de Europa. Parte 2. La conquista de la masonería. La francomasonería en el siglo XVIII era una superpotencia discreta. Sus miembros incluían a reyes, filósofos, científicos y generales, desde Mozart hasta George Washington. Sus logias eran una red internacional de hombres influyentes, unidos por juramentos de secreto y rituales arcanos. Weishaupt vio en ellos el vehículo perfecto, una estructura ya establecida, respetada y, sobre todo, secreta. Junto a su más hábil reclutador, el barón von Kinge, Weishaupt ejecutó un plan de infiltración magistral.
Se presentaron a los maestros masones no como rivales, sino como portadores de una sabiduría superior. Afirmaban que los secretos masónicos eran solo la antesala, la versión para principiantes de una verdad mucho más profunda que solo los Illuminati poseían. Era una oferta irresistible para hombres ambiciosos y hambrientos de conocimiento. Como un cuco que pone su huevo en el nido de otro pájaro, los Illuminati crearon sus propios grados superiores dentro de las logias masónicas. Un masón podía pasar años en la fraternidad sin saber que su logia estaba, secretamente, controlada por un círculo interno de iluminados que recibían órdenes de Baviera. Usaron los fondos, los contactos y la reputación de la masonería para hacer crecer su propio ejército en la sombra. Esta infiltración fue tan exitosa que hasta el día de hoy ambos grupos están inseparablemente unidos en la mente popular, una maraña de símbolos y secretos donde es imposible saber dónde termina uno y comienza el otro. Muerte y transfiguración. El nacimiento de la conspiración global. Un secreto tan grande no podía guardarse para siempre. Las luchas de poder entre el paranoico Weishaupt y el pragmático von Kinge, junto con la imprudencia de algunos miembros, provocaron fugas. Las historias de una sociedad secreta que planeaba derrocar a los gobiernos llegaron a oídos del elector de Baviera. El pánico se apoderó de la corte. En 1785, el gobierno bávaro actuó con contundencia. Prohibió la orden, allanó las casas de sus líderes y confiscó una gran cantidad de documentos. El mundo por primera vez pudo leer los escalofriantes planes de los Illuminati. Los escritos detallaban el uso de venenos, recetas para pociones abortivas, planes para la falsificación de documentos y, lo más alarmante, una estrategia detallada para dominar el mundo. Oficialmente, la Orden de los Illuminati de Baviera murió en 1785. Pero fue aquí, en su tumba, donde su leyenda realmente nació. Dos autores, el sacerdote jesuita Augustin Barruel, en Francia, y el científico John Robinson, en Escocia, escribiendo de forma independiente, llegaron a la misma conclusión aterradora. Los Illuminati no habían muerto, simplemente se habían ocultado. Afirmaron que sus miembros, dispersos por Europa, fueron las chispas que encendieron la Revolución Francesa y que su plan para un gobierno mundial seguía en marcha, ahora desde una clandestinidad aún más profunda. El cuerpo físico de la orden había sido destruido, pero su espectro se escapó, creciendo hasta alcanzar proporciones monstruosas. Dejó de ser una nota al pie de un libro de historia para convertirse en el fantasma en la máquina de la civilización occidental, el cerebro oculto detrás de cada cataclismo. Punto 4. El arquitecto invisible. Los símbolos del nuevo orden mundial. El lenguaje de los símbolos. Los símbolos no son simples adornos, son portadores de ideas y en el mundo espiritual, puertas de significado. En las sociedades secretas, cada figura tiene un propósito: comunicar poder, revelar jerarquía o sellar un pacto. El ojo, la pirámide, el triángulo, la serpiente. Todos estos signos forman parte de un lenguaje que se ha mantenido vivo a lo largo de los siglos. Un lenguaje que, según muchos investigadores, no pertenece a ningún país ni gobierno, sino a una fuerza invisible que opera tras las sombras del poder. 1. El ojo que todo lo ve. Probablemente el símbolo más conocido. Un ojo inscrito dentro de un triángulo, rodeado de rayos de luz, ubicado en la cima de una pirámide incompleta. Aparece en billetes, monumentos y obras de arte. Históricamente, el ojo de la providencia representaba la mirada de Dios sobre la humanidad, pero con el tiempo, ese ojo cambió de dueño. En la versión moderna, se asocia al ojo de Horus egipcio y a la idea de la vigilancia total. Para las élites del poder, simboliza la omnisciencia humana, el control absoluto a través de la tecnología, la información y la manipulación de las masas. Un ojo que lo observa todo, pero no con compasión, sino con dominio. En la lectura espiritual, este símbolo representa el intento del hombre de usurpar la omnisciencia de Dios,
el mismo espíritu de Babel que quiso alcanzar el cielo por sus propios medios. 2. La pirámide. Majestuosa, antigua, geométricamente perfecta, la pirámide ha sido durante siglos símbolo de poder, sabiduría y ascensión. Para los Illuminati y los grupos ocultistas modernos, representa la estructura jerárquica del control global. La base es la humanidad, y en la cima, los pocos que gobiernan el mundo. El detalle más importante es que la pirámide del dólar está incompleta, con el ojo flotando sobre ella. Eso significa que el sistema aún no ha alcanzado su cúspide. El proyecto está en marcha, esperando la llegada de su arquitecto final. Desde una perspectiva profética, es la imagen del reino terreno del anticristo, una torre moderna que busca establecer un gobierno mundial sin Dios. 3. El tercer ojo. En culturas orientales, el tercer ojo es símbolo de sabiduría interior, pero en el ocultismo moderno representa en la iluminación sin dependencia del Creador, el despertar del Dios interior. Por eso, en conciertos, videoclips o campañas publicitarias, vemos artistas cubriéndose un ojo o formando un triángulo con las manos. No es coincidencia. Es una forma simbólica de rendir culto al ojo interior, a la luz luciférica que promete conocimiento y poder. Sin embargo, la Biblia enseña que la verdadera visión espiritual proviene solo del Espíritu Santo. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, Efesios 1:18. El tercer ojo busca imitar esa iluminación, pero sin Cristo. Es el discernimiento falso, la sabiduría que no redime, sino que engaña. 4. La serpiente. Desde Génesis, la serpiente es el emblema de la rebelión, pero en la simbología Illuminati se la presenta como portadora de conocimiento. El enemigo ha invertido los valores. Lo que fue la caída del hombre, hoy se exalta como su liberación. De ahí surge el lema ocultista, luz a través de la oscuridad. La serpiente que tienta en el Edén es ahora adorada como la que abrió los ojos de la humanidad. Este es el corazón del engaño espiritual moderno, creer que el conocimiento sin Dios es libertad, cuando en realidad es esclavitud. 5. El sol, la luna y las estrellas. Los cuerpos celestes también forman parte del lenguaje simbólico del poder. Para ellos, el sol representa al Lucifer, el portador de luz, la luna el principio femenino, las estrellas los iniciados o caídos. Por eso, en la simbología del nuevo orden mundial, el sol naciente aparece constantemente, un amanecer que promete una nueva era, un nuevo comienzo para la humanidad. Pero esa luz no proviene del cielo, sino del horizonte de la rebelión. En contraste, la Escritura declara: «Mas a vosotros que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia». Malaquías 4:2. Solo Cristo es la luz verdadera. Todo lo demás es una imitación brillante del engaño. 6. El espejo y el triángulo. El espejo simboliza la autoadoración. En la filosofía luciférica, el hombre no necesita mirar a Dios, sino contemplarse a sí mismo como su propio creador. El triángulo, por su parte, representa el fuego, la ascensión y la unión de cielo y tierra sin mediador divino. Cuando dos triángulos se cruzan, uno hacia arriba, otro hacia abajo, forman el hexagrama, símbolo de equilibrio entre lo espiritual y lo material. Pero en lo oculto, ese equilibrio es falso. Busca eliminar la necesidad de redención, anulando la cruz. 7. El color y la luz. Nada en esta simbología es aleatorio. Los Illuminati utilizan colores específicos: rojo y negro, poder y sacrificio; dorado, divinidad humana; púrpura, realeza y autoridad espiritual corrompida. En conciertos, películas o videoclips, estos tonos se mezclan con luces intermitentes y triángulos brillantes, simulando muerte y resurrección. Son rituales simbólicos disfrazados de arte, y aunque el mundo los celebra como estética o moda,
En el plano espiritual, reflejan un mensaje más antiguo. El hombre puede ser su propio Dios. Vivimos en un tiempo donde los símbolos están por todas partes, y aunque muchos los ignoran, el mundo espiritual los reconoce como declaraciones de autoridad. El arquitecto invisible no es una persona, sino una influencia espiritual que intenta reconstruir Babel. Una sola voz, una sola moneda, una sola fe, sin Dios. Pero hay una verdad que trasciende todo símbolo. Nada hay oculto que no haya de ser manifestado. Lucas 8:17. El enemigo puede tener sus señales, pero nosotros tenemos nuestras marcas, el sello del Cordero, la sangre de Cristo y su nombre escrito en nuestras frentes. La oscuridad tiene su arquitectura, pero la luz también la tiene, y su nombre es Jesucristo, el verdadero arquitecto del universo. Ahora hablemos de las instituciones. Detrás de cada símbolo hay una estructura, y detrás de cada estructura, un propósito. El poder oculto no se sostiene solo con rituales o ideologías. Necesita instituciones visibles que actúen como engranajes de un sistema más amplio. Ese sistema a lo largo de la historia ha adoptado muchos nombres: la masonería, los Illuminati, el Orden Rosacruz, el Club de Roma, la élite financiera, la ONU, el Foro Económico Mundial. Pero en su esencia, todas comparten una misma meta: la unificación del poder bajo un solo liderazgo global. 1. Las instituciones políticas, el gobierno global en formación. A primera vista, la política parece dividida por ideologías, banderas y fronteras, pero en la cima, la división desaparece. Las decisiones cruciales que afectan al planeta, las guerras, las crisis financieras, las pandemias, las regulaciones tecnológicas, son tomadas por un pequeño grupo de poder. Organismos como la ONU, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la OTAN operan como instrumentos de coordinación global. Su discurso es noble: paz, sostenibilidad, unidad, cooperación internacional. Pero en el trasfondo, promueven una homogenización política y económica, donde las naciones soberanas pierden autonomía en nombre del bien común. El objetivo final es claro: un solo sistema de gobierno mundial, dirigido no por líderes elegidos por los pueblos, sino por tecnócratas y élites financieras que deciden desde la sombra. En términos bíblicos, este sistema es la antesala del gobierno del Anticristo, el reino que Apocalipsis describe como una bestia con muchas cabezas, capaz de controlar el comercio, la política y la cultura. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis 13:7. 2. Las instituciones económicas, el control del dinero. El poder político sin dinero es débil. Por eso el segundo pilar del arquitecto invisible es el sistema financiero global. Desde la creación de los bancos centrales hasta la aparición del dólar como moneda universal, la economía mundial ha sido diseñada para concentrar la riqueza en manos de unos pocos. Los nombres cambian: Rothschild, Rockefeller, BlackRock, Vanguard, pero el principio es el mismo. Quien controla el dinero, controla el mundo. Hoy, el nuevo rostro de ese poder es el dinero digital. Las monedas virtuales emitidas por bancos centrales CBDC representan la transición hacia un sistema económico sin efectivo físico, donde cada transacción podrá ser rastreada, registrada y eventualmente controlada. Bajo el argumento de seguridad y eficiencia, se avanza hacia la eliminación de la privacidad económica. El sistema financiero se convierte así en una herramienta de vigilancia. La Biblia lo anticipó hace siglos y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. Apocalipsis 13, 16, 17. 3. Las instituciones religiosas,
El sincretismo espiritual. El tercer pilar es el control espiritual. El enemigo sabe que no puede dominar al mundo solo con política y economía. Necesita conquistar también la fe. En los últimos años, se ha impulsado un movimiento mundial de unidad interreligiosa, donde todas las creencias se presentan como diferentes caminos hacia un mismo Dios. Este mensaje, disfrazado de paz y tolerancia, prepara el terreno para una religión global sin cruz, sin redención, sin verdad absoluta. Desde el Vaticano hasta los templos del Oriente, se promueve el diálogo interreligioso como un acto de amor universal. Pero en el fondo, lo que se busca es diluir la identidad del cristianismo verdadero y colocar a todos bajo una misma autoridad espiritual. Apocalipsis 17 describe a una mujer vestida de púrpura y escarlata, sentada sobre muchas aguas, símbolo de una religión mundial prostituida, un sistema espiritual que comercia con lo sagrado. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Apocalipsis 17:6, 4. Las instituciones mediáticas y culturales. El cuarto pilar es la influencia sobre la mente. Los medios de comunicación, el cine, la música y las plataformas digitales son el púlpito del nuevo evangelio secular. El contenido que consumimos no solo entretiene, moldea valores, creencias y percepciones. La cultura popular se ha convertido en la liturgia moderna. Y en esa liturgia, los símbolos ocultistas, los gestos iluminados, los triángulos, los ojos y las serpientes y rituales disfrazados de arte son sermones silenciosos que promueven una misma fe: la exaltación del hombre y el rechazo del Creador. La industria mediática no necesita quemar Biblias para alejarte de Dios, solo necesita distraerte lo suficiente. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Segunda de Corintios 4:4, 5. Las instituciones científicas y tecnológicas. El último pilar es el más sutil, pero quizás el más poderoso. La ciencia y la tecnología sin ética ni temor de Dios. Desde la manipulación genética hasta la inteligencia artificial, el ser humano está jugando a ser creador. El transhumanismo, la fusión entre hombre y máquina, promete una humanidad mejorada, libre de enfermedad y muerte. Pero detrás de ese discurso de progreso se oculta la misma mentira del Edén. Seréis como dioses. Génesis 3:5. La tecnología, cuando se desconecta del Creador, se convierte en una torre digital de Babel. Y la ciencia, cuando pretende reemplazar a Dios, se transforma en su propia religión. Parte 5. El eco de la profecía. El fin de los tiempos. Ante un plan tan monumental, tan diabólicamente ambicioso, debemos preguntarnos: ¿es esta una idea nueva, nacida en la mente de un profesor bávaro? ¿O es, en realidad, la culminación de un conflicto mucho más antiguo, un eco que resuena desde los albores del tiempo? Para encontrar la respuesta, debemos dejar los archivos de la historia y abrir las páginas de la Biblia. La Biblia no menciona la palabra Illuminati, pero describe su supuesta filosofía y su objetivo final con una precisión que hiela la sangre. El guión de la rebelión contra el orden divino comienza de hecho antes que el hombre. En los textos de Isaías y Ezequiel se narra la caída de Lucifer, el ángel más brillante cuya soberbia lo llevó a declarar: «Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y seré semejante al Altísimo». Este deseo de usurpar a Dios, de establecer un reino propio basado en la propia sabiduría y poder, es la semilla espiritual de la que, según esta interpretación, brotan todas las sociedades secretas que buscan unificar al mundo sin su creador. El primer intento de la humanidad de ejecutar este plan a escala global se encuentra en las llanuras de Sinar, la Torre de Babel. No era solo un edificio, era un manifiesto. La humanidad, unida en un solo idioma y un solo propósito, dijo: «Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra». Era un acto de autoglorificación.
Un sistema mundial unificado en desafío directo al mandato de Dios de multiplicarse y llenar la tierra. Era el primer prototipo del nuevo orden mundial y Dios mismo descendió para confundirlo. Pero la profecía advierte que este espíritu de Babel regresaría en los últimos días con una fuerza y una sofisticación inimaginables. El profeta Daniel, en sus visiones, vio el desfile de los grandes imperios mundiales, Babilonia, Persa, Grecia, Roma, como bestias salvajes que devoraban la tierra. Pero vio que después de ellos surgiría un último imperio, un sistema global diferente a todos los anteriores, terrible y espantoso en gran manera. Es el apóstol Juan, exiliado en la isla de Patmos, quien nos da el retrato robot más detallado de este sistema final en el libro de Apocalipsis. Describe el surgimiento de una bestia, un poder político y económico global que unificará a todas las naciones. Este sistema será liderado por una figura de un carisma sobrehumano, el Anticristo. No aparecerá como un tirano con cuernos, llegará como un salvador. Resolverá las crisis que azotan a la humanidad, la guerra, el hambre, el colapso económico. Traerá una falsa paz y seguridad y el mundo, maravillado, lo adorará. Pero este sistema político no estará solo. Apocalipsis 13 describe a una segunda bestia, el falso profeta, que representa un sistema religioso global. Realizará grandes señales y milagros para engañar a la humanidad y hacer que adoren al Anticristo. Su objetivo es crear una religión mundial sincrética que absorba todas las creencias en una sola, vaciándolas de su verdad y enfocando toda la adoración en el hombre y en su sistema. ¿No es este el objetivo final que Weishaupt y los Illuminati supuestamente anhelaban? La abolición de las religiones tradicionales para dar paso a una era de razón que en última instancia deificaría a la humanidad misma. Y finalmente el mecanismo de control absoluto, la marca de la bestia, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviera la marca. Durante siglos, esta profecía fue un misterio. Hoy, en nuestra era de transacciones digitales, criptomonedas controladas por bancos centrales, identificación biométrica y pasaportes de identidad globales, vemos por primera vez en la historia humana la tecnología que podría hacer posible este sistema de control total de la noche a la mañana. Desde esta perspectiva, los Illuminati no serían la causa final, sino el catalizador, los arquitectos que, durante generaciones, han estado construyendo la infraestructura política, económica, ideológica y ahora tecnológica para que, cuando el hombre adecuado aparezca en el momento de la crisis perfecta, el mundo esté listo para aceptarlo como su salvador. Estarían escribiendo, sin saberlo o sabiéndolo, el último y más oscuro capítulo del guión del Armagedón. Hemos llegado al final de nuestra crónica, pero quizás al verdadero comienzo de nuestra comprensión. Hemos seguido el rastro de los Illuminati desde la oscuridad de Baviera hasta el umbral mismo del nuevo orden mundial. Un sistema global que, asombrosamente, fue descrito hace 2000 años en las profecías apocalípticas. La pregunta entonces ya no es simplemente si existe una élite secreta. Desde la perspectiva bíblica, eso es un hecho. La pregunta es, ¿a quién sirven? La Biblia es inequívoca al afirmar que nuestra lucha no es meramente contra agendas humanas, no es contra sangre y carne. El apóstol Pablo nos advierte en Efesios 6 que nuestra verdadera batalla es contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Desde este punto de vista, cualquier sociedad secreta, ya sea los Illuminati históricos o su encarnación moderna, son solo la manifestación terrenal, las marionetas en un escenario cósmico. Son los arquitectos humanos de un plan que no se originó en la mente de Adam Weishaupt, sino en la rebelión primordial contra el Creador. Su objetivo final no es solo el poder, sino la adoración. Desviar la lealtad de la humanidad de Dios hacia el hombre y su sistema perfecto.
la utopía final que se convertirá en la jaula perfecta. Y es aquí donde la profecía se convierte en una advertencia personal y directa para cada uno de nosotros que vivimos hoy. La Biblia predijo que en los últimos días vendría un engaño poderoso, una mentira tan seductora que, si fuera posible, engañaría incluso a los escogidos. Este engaño no vendrá solamente a través de tiranos evidentes, sino a través del canto de sirenas de la cultura popular, de falsos profetas con títulos académicos, de líderes que prometen una paz y seguridad que solo el sistema global puede ofrecer. La Biblia no nos llama a formar ejércitos para luchar contra un enemigo invisible. Nos da armas diferentes. Nos llama a la vigilancia espiritual. Jesús mismo ordenó: mirad que nadie os engañe. Nos llama al discernimiento, a probar los espíritus, a no creer cada narrativa oficial o cada tendencia que arrastra al mundo. Nos equipa con la armadura de Dios, cuya pieza central es el cinturón de la verdad y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En Crónicas Prohibidas, nuestro papel no es dar todas las respuestas, sino actuar como el atalaya en el muro del que habló el profeta Ezequiel, el que ve venir la espada y suena la trompeta para advertir al pueblo. Y la advertencia de hoy es esta: la arquitectura de la jaula final se está construyendo a nuestro alrededor. Nos la están vendiendo como progreso, como seguridad, como la única solución a las crisis que ellos mismos a menudo han ayudado a crear. Al final, la historia no termina con los Illuminati, termina con tu elección. La elección entre la seguridad prefabricada de un sistema global que te pedirá tu libertad y finalmente tu alma, o la libertad, a menudo peligrosa, que se encuentra en la verdad. La elección entre el camino ancho que el mundo aplaude y que conduce a la servidumbre, y el camino angosto del que pocos encuentran, que conduce a la verdadera liberación. No crean en la oscuridad, expónganla, porque en un mundo que se enamora de las sombras, la luz es la única y verdadera rebelión.